Perlas del libro de Ezequiel. Vivimos tiempos en los cuales la normalización es la regla, en que tú ya no eres lo que eres, sino eres lo que no eres, en que lo que antes era pecado ahora ya no es pecado, en que antes si algo era delito, hoy día ya no es delito, si algo causaba asombro en la sociedad, hoy ya no lo causa, ya no lo causa. ¿Hay pecados que dejaron de ser pecados? Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar este día en el capítulo 22 del libro de Ezequiel. El capítulo 22 puede ser dividido en tres partes. De los versículos 1 al 16 se da una lista de los pecados de Jerusalén. Del 17 al 22 se nos presenta la parábola del refinamiento del metal y del 23 al 31 se describe la corrupción general que afecta a todas las clases sociales. El título que le da la versión Reina Valera a este capítulo es Los pecados de Jerusalén. Vuelvo a la pregunta. ¿Habrá pecados que dejaron de ser pecados? ¿Qué nos dice la Biblia? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le demostrarás todas sus abominaciones. Es interesante la palabra que se usa aquí, no juzgarás tú. Normalmente nosotros juzgar entendemos como emitir un juicio y condenar. Aquí Ezequiel lo que debe hacer es recordarle sus pecados a la gente, hacerles ver qué está mal, hacerles entender por qué deberían corregir sus caminos. Ezequiel no se pone en lugar de juez, es Dios el único juez. Es Dios quien califica a esta ciudad como ciudad derramadora de sangre. Dios le dice: ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y les mostrarás todas sus abominaciones? Esa es una perla que hay que tener presente. No nos corresponde a nosotros juzgar. Nosotros lo que estamos llamados es a advertir a las personas de la ira venidera, a hacerles ver su pecado. El pecado no ha dejado de ser pecado, la mentira no ha dejado de ser pecado, el robo no ha dejado de ser pecado, las infamias, el falso testimonio no han dejado de ser pecado. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Es interesante lo que dice aquí, para que venga su hora. ¿Qué hora? La hora de su castigo. Todos vamos a afrontar las consecuencias de nuestros pecados. Hay muchos que se quejan, que se lamentan y pelean con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Hay momentos en los cuales llega la hora del castigo. Debe considerarse esta declaración como un resultado y no como un propósito, o quizá como una figura por medio de la cual se presentan las consecuencias de un acto como si fueran el propósito del acto. La paga del pecado es muerte, nunca olvidemos eso. Y cada decisión tiene consecuencias para que venga su hora. ¿Y por qué? En tu sangre que derramaste has pecado,
y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Miren, se empieza a enumerar los pecados de Jerusalén, los pecados de los judíos. Derramadora de sangre. Te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Se acaba la gracia. Un día se acabará la gracia para toda la humanidad. Pero cada día se acaba la gracia para algunas personas que rechazan y rechazan a Dios. Y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Irrisión, dice la versión Jerusalén. En escarnio, en burla para todas las naciones. Ya no sería la nación admirada, sino objeto de burla. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Qué triste final, objeto de burla de un pueblo que fue llamado para ser la más hermosa de todas. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Cada uno se esfuerza en derramar sangre. Es como si fuera una especie de competencia. ¿Quién es el más malo? ¿No? ¿Quién es el más malo? El profeta clasifica los pecados de Israel en 3 categorías: los pecados de crueldad y profanación, los pecados de idolatría, incesto y lascivia, y los pecados de avaricia y codicia. En los versículos 6 al 8 encontramos el primer grupo, crueldad y profanación. En los versículos 9 al 11, incesto, idolatría y lascivia. Y en el versículo 12, avaricia y codicia. Seguimos con la lectura. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Problemas, maltrato, abuso de poder, discriminación. Se van enumerando los pecados. Los pecados no dejaron de ser pecados, por si acaso. Cuando el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, está hablando de cuál debe ser nuestro compromiso con ellos, nuestro trato para con ellos. Y también Dios habla acerca del huérfano, la viuda, el extranjero. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Prestemos atención a estos versículos 8 y 9. Hay que prestarle mucha atención. Mire lo que dice. Mis santuarios menospreciaste. ¿Dónde cometían pecados? Dentro del santuario. Y mientras vamos viendo esto, empieza a mirarte a ti. Empieza a mirarte a ti. Si tú fueras el protagonista en los tiempos de Ezequiel, ¿en cuál de esos 2 grupos estarías? Mis días de reposo has profanado. ¿Cómo se profana un día de reposo? Haciendo nuestra voluntad. Eso es lo que dice Isaías 58. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Mentirosos levantaban falso testimonio, calumnia. Miren, la calumnia sigue siendo pecado. El falso testimonio sigue siendo pecado. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. El pecado va avanzando. Y lo que nos parece malo, a la medida que lo practicamos, dejará de parecernos mal. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Miren las aberraciones que se iban cometiendo, impurezas sexuales. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo,
Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. El pecado de el adulterio sigue siendo pecado. Cuando en el Levítico habla acerca de no llegarse a la nuera, no llegarse a la hermana o a la hija o a la hermana del padre, en los tiempos de Ezequiel seguía siendo considerado pecado. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿10 años? ¿20 años? No, muchos siglos. El pecado, estimado hermano, no ha dejado de ser pecado. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Precio, soborno. ¿No? Soborno. Pago por un servicio ilegal para derramar sangre, para asesinar. Lo que hoy en día se considera contratar a los sicarios. Interés y usura tomaste. Cuando la Biblia condena el interés y llama usura es porque se atentaba contra las necesidades, se aprovechaban del que necesitaba para cobrar intereses. Si no tenían para vivir, ¿cómo iban a pagar intereses? Y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Todos esos pecados tienen un origen: haberse olvidado de Dios. Cuando nosotros empezamos a caer en pecados tras pecados, es porque nos hemos olvidado de Dios, porque lo hemos puesto a un lado. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en ti, en medio de ti. ¿No? Una muestra de indignación de Dios. Batí mis manos por la avaricia, por los asesinatos. Se quitaba la vida a las personas. ¿Les es diferente en nuestros días? Hoy en día se mata a las personas por cualquier razón. Aquí Dios hace una pregunta que nosotros debiéramos también responder. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. ¿Estaremos firmes? ¿Sabremos responder al Señor por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sabremos defender nuestra posición? ¿O no podremos decir nada? Pronto estaban por caer los juicios sobre Jerusalén. Y se hace esa pregunta: ¿estarán firmes las personas que mataban, que abusaban? ¿Qué iban a responder? Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Esta declaración realmente llama la atención. Haré fenecer de ti tu inmundicia. Aunque no se hace resaltar aquí este aspecto, los castigos habrían de tener un efecto saludable. Como ya hemos mencionado, los judíos, cuando vuelven del exilio, nunca más levantaron ídolos. Se curaron de la idolatría física, pero lamentablemente la idolatría va en el corazón. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. En la versión Jerusalén dice: te has mostrado impía en lugar de degradada. Te has mostrado impía. Por ti misma te has mostrado impía a la vista de las naciones. Claro, somos nosotros los que decidimos cometer o no cometer pecados. Nosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. En los versículos 17 al 22 se presenta una parábola basada en el proceso del refinamiento de la plata. El horno es Jerusalén. Versículo 19, ahora lo vemos. Es dudoso que se halle en esta parábola la idea de la purificación,
La idea que resalta es más bien la de la ira divina, cuyo ardor derrite la escoria sin valor, la escoria sometido al fuego. Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se han convertido. ¡Qué terrible! Israel no llegó a convertirse en escoria por falta de conocimiento. Israel llegó a convertirse en escoria porque no quiso poner en práctica la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Jerusalén sería el horno. Como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Allí dentro de la ciudad, allí fueron cercados por el ejército babilonio. Allí la gente empezó a sentir lo que es vivir sin la protección de Dios. Allí la gente empezó a valorar la presencia de Dios. Pero lamentablemente, como ya vimos en los capítulos anteriores de Ezequiel, la gloria de Dios se había ido retirando gradualmente. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. ¿Cómo se derramó el enojo de Dios sobre ellos? Primero con el sitio y luego con la conquista de parte de los babilonios y la destrucción total de todo lo que había allí en Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. De los versículos 23 hasta el 31, aquí encontramos la tercera sección del cual hablamos al principio. Aquí contiene otra enumeración de los pecados de Israel, en la cual se indica que todas las clases sociales han pecado. No se trata como hoy en día, ¿no? Los ricos tal para cual. En cambio, los pobres son los buenos. Los ricos son los malos, pobres son los malos o los buenos, ¿no? No hay tal distinción. Al reino de los cielos están llamados todos, ricos, pobres, educados, no educados, todos están llamados. La diferencia manda si aceptan o no aceptan al Señor. Dice el versículo, vamos a ver, nos estamos adelantando: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Ya no eres. Había sido llamada a ser tierra limpia, pero más no lo era. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Quiénes son estos profetas? Los falsos profetas, los que se irrogaban tener ese llamado de Dios, pero no habían sido llamados. Jeremías habló mucho sobre los falsos profetas. Dios fue directo con su mensaje hacia los falsos profetas. El único antídoto seguro contra la influencia de los falsos profetas en nuestros días es conocer por investigación personal lo que es verdad. Repito, el único antídoto seguro contra la influencia de los falsos profetas en nuestros días es conocer por investigación personal lo que es verdad. Escudriñar la Biblia, escudriñar las Escrituras. Es peligroso depender de las investigaciones y de las opiniones ajenas o de la sabiduría de otro.
Por eso les invito cada día a estudiar, a meditar, versículo a versículo. Llegue usted a sus propias conclusiones, aprenda usted, entienda. No debe depender de mensajes, de sermones, y a veces, lamentablemente, muchos gustan resúmenes. Cuidado con los resúmenes. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quiénes violaron la ley? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la misión especial de instruir al pueblo en cuanto a los requerimientos divinos, de observar y enseñar la distinción entre lo santo y lo profano. Levítico 10:10. También debían instruir al pueblo cómo debían guardar el sábado. En todo eso habían sido infieles. Distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Por esa razón no debemos nosotros depender de lo que otros nos digan, sino debemos escudriñar. Apartaron sus ojos. Esta acusación tiene un paralelo notable en nuestros días. Las profecías del libro de Apocalipsis 12 al 14 manifiestan que Dios pide una reforma en lo que atañe a volver al verdadero día de reposo del Señor, el séptimo día de la semana. Esta reforma ha de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. El mensaje ha sido proclamado. La reacción ha sido similar a la que hubo en tiempos de Ezequiel. Los hombres apartan sus ojos para no ver la obligación que tienen de guardar el verdadero día de reposo. Cierran los ojos ante las claras evidencias bíblicas y dicen, no resulta claro. Y muchos simplemente dicen, mienten, el sábado ya no existe. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los príncipes, los gobernantes, los caudillos, ¿qué hacían? Eran como lobos rapaces. Solamente servían para arrebatar, para destruir. El pecado no ha dejado de ser pecado, querido hermano. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Lodo suelto. En el mundo religioso hay quienes apoyan casi cualquier tipo de creencia. En Ezequiel 13:10 ya se habló acerca del lodo suelto. Hay varias reglas importantes que pueden ayudar a los hombres a distinguir entre lo que es lodo suelto y lo que es genuino. Por ejemplo, algunas de estas reglas. 1. La Biblia siempre debería estudiarse con oración. No estudie usted la Biblia simplemente confiando en su capacidad, con oración. 2. La persona debe estar lista a seguir la luz revelada. Juan 7:17. No estudies la Biblia si es que no quieres ser instruido, si es que no quieres incorporar las verdades a tu vida. 3. La Biblia debe interpretarse en concordancia con ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Si no lo dice la Biblia, todo lo que se diga es pura especulación. 4. La Biblia debe interpretarse a la luz de su contexto. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Para quiénes fue escrito? 5. Debe permitirse que la Biblia sea su propia intérprete. El Espíritu Santo no interpreta inmediatamente el símbolo que emplean las Escrituras en ocasiones,
pero se espera que en otro pasaje el mismo Espíritu explicara el lenguaje difícil de comprender. ¿Se dan cuenta? Hay que tener en cuenta estos 5 principios para que no caigamos en el lodo suelto, que utilizan mucho los falsos profetas, los falsos maestros. Cuando pones allí en la balanza sus doctrinas, sus enseñanzas, no se pueden sostener con la Biblia. Muchos dicen, bueno, pero tal pastor dice, pero tal apóstolo, como se llamen, dice. No importa lo que diga tal pastor o tal persona, lo que importa es qué dice la Biblia. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. El pueblo de la tierra, todas las personas, todos habían caído en la normalización. Y ya no era pecado lo que es pecado. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Busqué entre ellos hombre. Algo similar dice Jeremías 5:1. Dios llama a hombres y mujeres hoy a que reparen la brecha en la ley de Dios. Muchos han respondido, pero otros siguen razonando en forma mundana y no ven necesidad de hacer una reforma. De aquellos que ponen mano a la obra se dice, y los tuyos edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Necesitamos volver a las Escrituras, enseñar la palabra de Dios tal cual es, presentar los mandamientos de Dios que son vida. Necesitamos hacer eso. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El ardor de mi ira. Profunda, fuerte esta palabra. En este lenguaje que es evidentemente figurado, los diversos castigos de Dios son comparados con fuego. El fuego consume y el efecto de estos castigos fue el de consumir a aquellos sobre quienes cayeron. Al final de la historia del mundo, los que hayan rechazado la misericordia divina sufrirán el fuego literal, dice Apocalipsis 20:9. ¿Ha usted normalizado algunos pecados? ¿Considera que algunos pecados ya no son pecados? Recuerde, en la palabra de Dios se nos enseña a distinguir, a discernir entre pecado y no pecado, entre lo santo y lo profano. Prepárate, estudia cada día la palabra de Dios con mucha oración. Que Dios te bendiga. Amén.